Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, entonces. Bien. Bien, la clase de hoy vamos a hacer un repaso de toda esta unidad que no es tan extensa, que es sobre conjuntos. Y vamos a decir que vamos a definir a un conjunto como una colección de objetos bien definidos. Y que los objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos. Entonces, conjuntos es una colección de objetos bien definidos y que los objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos. Habitualmente vamos a designar a los conjuntos con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas, en el caso de que fueran letras. Bien, también tenemos dos formas de presentar un conjunto. Tenemos una por comprensión y otra por extensión. Cuando se determina por comprensión, nos estamos refiriendo que es a la propiedad que caracteriza al conjunto. Por ejemplo, si yo tengo esta propiedad de la siguiente manera. Por comprensión sería, si yo tengo mi conjunto A, que es igual a un X que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que -1 menor o igual a X y X menor o igual a 1. De esta manera estaría presentada por comprensión, o sea que esta es la propiedad que caracteriza a mi conjunto. Y la otra forma de presentar a un conjunto es por extensión. Por extensión es cuando yo enumero los elementos que componen a dicho conjunto, en este caso a A. O sea que va a ser desde -1 hasta 1, porque ya la propiedad me lo está caracterizando, ¿sí? La propiedad me dice que este X pertenece a los enteros. Recordemos que en los números enteros vamos a tomar los números negativos y positivos. Desde -1 menor o igual a X y X menor o igual a 1. O sea que los elementos que componen a A serían -1, 0 y 1. Y esta sería por extensión, ¿sí? Estoy enumerando o nombrando los elementos que componen, en este caso, a mi conjunto A. Bien. ¿Cómo vamos, Lucas, hasta ahí? ¿Se entiende? Bien, perfecto, Lucas. Bien, después también tenemos que tener en cuenta el conjunto vacío. En alguna oportunidad nos vamos a encontrar con alguna propiedad que determine que ese conjunto no contenga elementos. Si no contiene elementos, quiere decir que estamos frente a un conjunto vacío, ¿sí? Como por ejemplo en este caso. Si yo digo que tengo un X que pertenece al conjunto de los números naturales, la N de esta manera es naturales, tal que X es un número primo menor a 2. No existen números primos dentro de los números naturales menores a 2. Por ende, en este caso,
mi conjunto va a ser vacío y lo vamos a representar de esta manera. O sea que A va a ser igual al conjunto vacío. La podemos representar así o de esta otra manera, entre dos llaves vacías. Recordemos que también el conjunto vacío siempre va a estar incluido dentro del conjunto, igual que el conjunto mismo. Bien, antes de continuar, de seguir avanzando, vamos a destacar los grandes conjuntos que tenemos. Por un lado tenemos los conjuntos de los números enteros, que serían los zetas, ¿sí? O sea, conjunto de números enteros. Dentro de este conjunto van a estar los negativos y los positivos. Vamos a tener al conjunto de los números naturales. Dentro de este conjunto vamos a tener nada más que los números positivos. Y lo vamos a incluir al 0 también para no estar colocando n asterisco. O sea, del 0 al 9. Los números naturales, entonces de 0 a 9. Vamos a tener el conjunto de los números Q, que son los números racionales. Dentro de los racionales vamos a tener a los decimales y fraccionarios. También tenemos el conjunto de los números I, que serían los números irracionales. Y por último, los números R, que son el conjunto de números reales. Dentro de este conjunto van a estar todos los anteriores, ¿sí? O sea, tenemos estos 5 grandes conjuntos, entonces números enteros, negativos y positivos. Números naturales, del 0 al 9, los positivos de 0 a 9. Los racionales, que estarían los decimales y fraccionarios, los números irracionales, que serían los números I, y los números reales. Bien, siempre que los naturales de 0 al 9, porque entre esos números nosotros después vamos haciendo las combinaciones y vamos a obtener los otros números, ¿sí? Por eso se dice que los naturales del 0 al 9, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta por qué de 0 a 9, y porque a partir de 9, si yo combino el 1 con el 0, obtengo el 10, el 1 con el 1 el 11, el 1 con el 2 el 12, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Otra simbología que tenemos que tener en cuenta en los conjuntos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablemos de pertenencia, nuestro símbolo de pertenencia va a ser este. Este es nuestro símbolo de pertenencia. Si tengo que decir no pertenece, sí, mismo símbolo y tachado. O sea, pertenece, no pertenece. Bien, entonces definimos conjunto, dijimos que es una colección de objetos bien definidos y que los objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos.
tenemos dos formas de presentar un conjunto. Por comprensión, que es cuando tengo la propiedad que caracteriza al conjunto. Por extensión, que es cuando enumero los elementos que pertenecen a dicho conjunto. Hablamos también del conjunto vacío, y dijimos que el conjunto vacío también está incluido en el conjunto, y el conjunto también está incluido en sí mismo, que es cuando hace referencia a la reflexividad. Eso para tener en cuenta cuando veamos la parte de partes de un conjunto. Bien, tenemos que tener en cuenta también que a veces necesitamos de una propiedad de referencia, y cuando digo esto nos estamos refiriendo que necesitamos tener a un conjunto universal. Y al conjunto universal lo vamos a representar con la letra U. Estos conjuntos los vamos a representar mediante diagramas de Venn. Entonces el conjunto universal va a ser un rectángulo cuadrado. El resto de los conjuntos lo vamos a representar por medio de círculos. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro conjunto universal que dice que es igual a un X que pertenece al conjunto de los números enteros, tal que -2 menor o igual a X y X menor o igual a 3. Aquí lo tenemos por comprensión, ¿sí? Me está caracterizando el conjunto universal. Y ahora vamos a tener nuestro conjunto A, que dice que es igual a un X, que pertenece al conjunto universal, o sea que también va a estar dentro de los enteros, tal que -1 menor o igual a X y X menor o igual a 2. Nuestro conjunto universal entonces va a estar compuesto por los elementos -2, -1, 0, 1, 2 y 3, porque me lo está caracterizando la propiedad. Me dice que va desde -2 a 3. Y nuestro conjunto A va a estar compuesto por los elementos -1, 0, 1 y 2, ya que es lo que me dice la propiedad. O sea, ya tenemos determinados cuáles son los elementos que pertenecen a cada uno de los conjuntos. Bien, ¿de qué otra manera puedo tener yo representado a A? También lo podía haber tenido diciendo que X pertenece a los enteros, tal que -1 menor o igual a X y X menor o igual a 2. O sea que también va a pertenecer al universo A, ¿sí? Cualquiera de las dos formas va a pertenecer al universo. Bien, si nosotros tuviéramos que representar el conjunto, estos conjuntos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos nuestro cuadrado rectángulo, universo, hacemos A dentro del universo porque A está dentro del universo, y colocamos los elementos donde corresponde, ¿sí? Para A dijimos -1, 0, 1 y 2, o sea que va a ir dentro de A. El resto, que es del universo, va a estar afuera. En este caso va a estar -2 y va a estar 3. Y ahí quedaría representado nuestro conjunto. ¿Alguna pregunta, Lucas, hasta acá? Bien. Bien. También tenemos que tener en cuenta la inclusión de conjuntos. Siempre que hablemos de inclusión de conjuntos, estamos
tenemos que fijarnos si un conjunto está incluido en otro, ¿sí? No es lo mismo que hablar de pertenencia. O sea, son dos cosas diferentes. A la inclusión la vamos a... Esta es nuestra simbología de inclusión, ¿sí? O sea que nosotros en este ejemplo tranquilamente podemos decir que A está incluido en A, perdón, en U, que A está incluido en el universo. Y efectivamente sí, porque si miramos bien, tenemos elementos que están en A que también están en el universo. Entonces en este caso decimos que A está incluido en A. Ahora bien, si nosotros nos encontramos con elementos sueltos, como en este caso -1, si nos preguntaran si -1 está incluido en A, directamente decimos que no está incluido, porque -1 es un elemento de A. Entonces es correcto decir que uno pertenece al conjunto A, ¿sí? No está incluido en A. Ahora, si yo lo tuviera expresado entre llaves, como en este ejemplo, si -1 está entre llaves, entonces estamos en lo correcto de decir que -1 está incluido en A. Porque de esta manera está funcionando como un subconjunto de A. O sea que es un conjunto dentro de A. Bien, siempre que lo tengamos al elemento suelto, sin entrellave, decimos que pertenece a, no que está incluido. Si lo tengo entre llaves, ahí sí podemos hablar de inclusión. ¿Quedó claro esto? Bien. Bien, también tenemos la igualdad de conjuntos. Ya la palabra misma lo dice, ¿sí? Un conjunto, que es cuando un conjunto es igual al otro. Pero para que un conjunto sea igual al otro, lo que tiene que ocurrir es que ambos conjuntos posean los mismos elementos, ¿sí? Entonces, si yo digo que A está compuesto por el elemento A y B está compuesto por A y B, en este caso estoy en condiciones de decir que A es igual a B y que B es igual a A también, y viceversa. Y lo vamos a representar de esta manera. El conjunto A, el conjunto B dentro y A y B dentro. O también lo podemos representar de esta otra manera, cualquiera de las dos, de esta o de esta. Eso con respecto a la igualdad de conjuntos. O sea que un conjunto es igual a otro, o ambos conjuntos poseen los mismos elementos. Bien. Bien. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar también con la unión de conjuntos. La unión de conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando a mí en el ejercicio me piden que tengo que hallar la unión entre dos conjuntos, lo que me está pidiendo es unir los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto, ¿sí? En este caso vamos a suponer A unión B, entonces tengo que unir los elementos de A con los elementos de B. Y lo vamos a representar de esta manera. Se va a presentar A unión B. A unión B.
Bien, vamos a ver un ejemplo. Y ya a partir de este ejemplo vamos a trabajar la unión y todas las otras operaciones siguientes. Tenemos nuestro conjunto universal que dice que X es igual que X pertenece al conjunto de los números naturales tal que 1 menor o igual a X y X menor que 8. Tenemos el conjunto A que dice que es igual a un X que pertenece al universo tal que 2 menor o igual a X y X menor o igual a 4. Y tenemos nuestro conjunto B, que dice que X pertenece al conjunto de los números naturales, tal que 4 menor o igual a X y X menor o igual a 6. De las tres formas está expresado por comprensión. Ahora lo que debemos hacer es enumerar cuáles son los elementos que pertenecen a cada conjunto. Entonces el universo dice que es 1 menor o igual a X y X menor que 8. Acá tenemos que tener cuidado porque me está diciendo que es menor a 8, o sea que no vamos a tomar al 8 dentro del universo. O sea que va a estar del 1 al 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestro conjunto A va a ir desde el 2 al 4. 2, 3, 4. Y el conjunto B del 4 al 6. 4, 5, 6. Esta es la diferencia de cuando tomamos al último elemento y cuando no. Si nos dice que es menor a ese número, o sea que ese número no va a ir como en este caso, menor a 8, entonces va a 7. Si me dice menor o igual a 4, entonces lo tengo que tomar al 4 también. Y en este caso también tomo al 6 porque me dice menor o igual a 6. Bien, ya tenemos, perfecto. Ya tenemos los elementos que componen a cada uno de nuestro conjunto. Ahora lo tenemos que representar por diagramas de Venn. Entonces tenemos nuestro conjunto universal, hacemos dos círculos entrelazados y ahí vamos a ver cómo se ubican los elementos dentro del diagrama. Para A y B tenemos que ver si hay elementos comunes entre los dos, y en este caso mi elemento en común es el 4. El 4 aparece en los dos conjuntos. Ese elemento común, en este caso el 4, va a ir en el centro, o sea que esta es la intersección entre A y B. Se llama intersección esta parte, entonces en la intersección va a ir el elemento común, en este caso el 4. Que va a quedar dentro de A, y va a quedar el 2, y va a quedar el 3. Y para B va a quedar el 5 y el 6. Y en el universo va a quedar el 1 y el 7, porque el resto de los elementos están en ambos conjuntos. Bien, ya lo tenemos representado. Ahora vamos a las operaciones. A unión B. Si a nosotros nos pide hallar la unión entre A y B, lo que me está pidiendo es que yo una los elementos de A con los elementos de B. Entonces, si yo me fijo en mi diagrama, toda esta parte que está sombreada es la unión entre A y B. O sea que los elementos de A unión B va a ser igual a 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? O sea, A unión B, 2, 3, 4, 5 y 6. No hace falta que escribamos dos veces el número que se repite en ambos conjuntos. Con que lo expresemos una sola vez está bien. Bien, eso con respecto, sí. Bien, ahí te digo, Lucas. El 1 y el 7 quedan fuera de los conjuntos, primero porque no aparecen en A, ¿sí? Pero sí están en el universo.
Tengamos en cuenta que este es nuestro universo, ¿sí? O sea que el 1 y el 7 pertenecen al universo en realidad. Y como no aparecen en A y tampoco aparece en B, corresponde que quede en el universo, ¿sí? En nuestro conjunto universal. Por eso quedan afuera. Bien. De nada. Bien. Entonces, volviendo a la operación de la unión entre los dos conjuntos, es cuando nos pide que tenemos que unir los elementos de un conjunto con otro, ¿sí? Bien. ¿Qué va a ocurrir con la intersección de conjuntos? Siempre que hablemos de intersección de conjuntos, la intersección va a ser esta parte. El entrelace entre los dos conjuntos es mi intersección. Esta parte es mi intersección del conjunto. Recordemos que ahí van los elementos en común que hay entre ambos conjuntos. En este caso, el 4. Puede que no haya elementos en la intersección, entonces en ese caso va a ser vacío. Pero en este no, porque tengo un elemento. Bien, y a la intersección la vamos a representar, a expresar de esta manera, como una U al revés, o una N imprenta. A intersección B. Si la operación me pide A intersección B, nos fijamos en nuestro diagrama y efectivamente es el 4 nada más, ¿sí? Porque es el único elemento común entre A y B. O sea que A intersección B, en este caso, va a ser igual a 4. A los conjuntos de este tipo, cuando posee un solo elemento, se le denomina conjunto unitario, en este caso, ¿sí? Bien, ¿se entendió la intersección? ¿Y la unión? Bien. Bien, Lucas. Bien. Entonces, continuando con las operaciones, también nos vamos a encontrar con la operación complemento de un conjunto. Y al complemento lo vamos a caracterizar con una letra C así o con una C como mejor te salga. Vamos a suponer complemento de A. Que nos piden hallar el complemento de A. Ya la palabra lo dice, ¿sí? Complemento. O sea que yo tengo que buscar los elementos que complementan a mi conjunto A. Y si nosotros, o sea que son los elementos que no están en el conjunto A. Siempre que nosotros realicemos las operaciones, no podemos dejar de lado al conjunto universal. También lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros venimos a nuestro diagrama, acá, nosotros tenemos el 2 y el 3 dentro de A. Podríamos decir que 4 también, pero ¿qué ocurre? Acá 4 es parte de la intersección. O sea que, si nos pide hallar el complemento de A, nosotros tenemos que buscar los elementos que van a complementar a 2 y 3. Entonces, van a ser todos los elementos menos estos dos, menos estos dos que están en A, que es 2 y 3. Entonces, va a ser el 1, va a ser el 4, el 5, el 6 y el 7. Y ahí obtenemos el complemento de A, ¿sí?
O sea que estoy buscando los elementos que complementan a A. Y si tuviéramos que buscar el complemento de B, van a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. Bien. Y ahora, por ejemplo, si tuviéramos que buscar el complemento de la unión de A y B. Complemento de A unión B. ¿Qué te parece? ¿Cuáles serían esos elementos? Complemento de A unión B, o sea, el complemento de todo esto. ¿Cuáles serían? O sea que no tiene que ser ninguno de estos, ¿sí? 1 y 7, perfecto. Entonces, complemento de A unión B sería el 1 y el 7. Y si digo complemento de A intersección B, o sea, el complemento de esta parte van a ser todos menos el 4. O sea que va a ser 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Y si digo complemento del universo, o sea, no tengo nada más fuera del universo. O sea que va a ser conjunto vacío. Bien. Bien. Bien, ahora continuando, vamos a la parte de diferencias de conjuntos. Cuando hablamos de diferencia de conjunto, estamos refiriendo a la resta, ¿sí? En grandes rasgos, a la resta. Eh, por ejemplo, la diferencia entre conjuntos lo vamos a caracterizar diciendo A menos B. Entonces, A menos B. Siempre que tengamos una operación de este tipo, estamos frente a una diferencia de conjuntos, ¿sí? Pero acá generalmente suele ocurrir que nos confundimos con el complemento. Es totalmente diferente. Nada tiene que ver la diferencia con el complemento, es al revés, ¿sí? Si yo digo A menos B, lo que me está pidiendo el ejercicio es que enumere los elementos de A, pero no los de B. Entonces, en este caso, va a ser igual a 2 y 3. Si nosotros miramos en nuestro diagrama, A menos B, o sea que tengo que nombrar los elementos que están en A, pero no en los de B, o sea que 2 y 3. Y nos podríamos preguntar, ¿y el 4 por qué no? El 4 no, porque el 4 está dentro de la intersección, ¿sí? Bien, ocurriría lo mismo si digo B menos A. Y B menos A, o sea que tengo que enumerar los elementos de B, pero no los de A, en este caso va a ser 5 y 6.
Vamos a hacer el diagrama acá, entonces no lo estamos dando vuelta. B menos A, 5 y 6. Bien. Esto con respecto a la diferencia de conjunto. Esto sería diferencia de conjuntos. También tenemos la diferencia simétrica. Y la diferencia simétrica es nada más ni nada menos que decir A simétrico de B. Este triangulito es el símbolo de simetría. Asimétrico de B. Y asimétrico de B es igual a A menos B unión B menos A. Entonces la diferencia simétrica va a ser igual a A menos B unión B menos A. Si nosotros tuviéramos que buscar la diferencia simétrica, en este caso entre A y B, diríamos A simétrico de B es igual. Si nosotros miramos A menos B, ya lo tenemos resuelto en la diferencia arriba, ¿sí? Entonces, A menos B igual a 2 y 3. Unión B menos A, que también lo tenemos resuelto arriba, va a ser 5 y 6. Que también lo podemos expresar de esta manera, ya que ahí nos dice unión, porque la unión nos permite unir los elementos, podemos decir que va a ser 2, 3, 5 y 6. Eso con respecto a la diferencia simétrica. Bien. Y el último punto para ver con respecto a conjunto va a ser partes de un conjunto. Bien, partes de un conjunto. Siempre que hablemos de partes de un conjunto, vamos a llamar a partes de un conjunto de A, en este caso, al conjunto cuyos elementos son todos subconjuntos de A. O sea que van a ser los subconjuntos de mi conjunto A, en este caso de A, ¿sí? O del conjunto que yo quiera saber las partes. O sea que el conjunto de parte de A va a ser el conjunto cuyos elementos son todos subconjuntos de A. Y lo vamos a simbolizar de esta manera. Parte de A va a ser igual a un X, tal que X está incluido en el conjunto A. A esto me refería cuando decía que A está incluido en sí mismo. O sea, la reflexividad. Y también tenemos que tener en cuenta al conjunto vacío. Bien, para poder nosotros, para realizar la parte de A en este caso,
vamos a utilizar el binomio de Newton. ¿Para qué vamos a utilizar el binomio de Newton? Para poder probar que A tenga n elementos, entonces parte de A va a tener 2 a la n elementos. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Para saber cuánto subconjunto va a tener A, ¿sí? O sea, utilizando el binomio de Newton. Nuestra base siempre va a ser 2 a la n. Nuestra base siempre 2. Esta n es la cantidad de elementos que posee A. Entonces dijimos que A estaba compuesto por los elementos 2, 3 y 4. A tenía esta cantidad de elementos, 2, 3 y 4. Entonces, para hacer las partes de A, lo que vamos a hacer es tomar el 2 como base, que va a ser siempre 2, elevarlo a la 3, porque tengo 3 elementos, 1, 2, 3, ¿sí? O sea que 2 a la 3 voy a tener 8 subconjuntos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 subconjuntos va a tener la parte de A. Y vamos a comenzar diciendo, el conjunto vacío está incluido en A. A está incluido en A. Y ahora van a venir los subconjuntos de un elemento. Subconjunto de un elemento. ¿Qué me está indicando esto? Que yo a estos elementos los voy a separar entre llaves y ahí se van a transformar en subconjuntos. O sea que va a ser el 2, el 3 y el 4. Y ya tengo mi subconjunto de un elemento. Como tengo más de 3 elementos, voy a formar los subconjuntos de 2 elementos, o sea, combinándolos entre sí. O sea, subconjuntos de 2 elementos. Y la primera combinación que voy a hacer es el 2 con el 3. ¿Y qué otro puedo hacer? El 2 con el 4. No puedo combinar más el 2 con nadie, entonces paso al siguiente, el 3 con el 4. Y ahí terminaríamos porque no puedo hacer de atrás hacia adelante, ¿sí? No puedo decir 3-2, tampoco puedo decir 4-2 ni 4-3. Y si nosotros contamos bien, tenemos ya nuestros 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con A y 8 con el vacío. Esto es como para una manera de ver cómo vamos conformando los subconjuntos, ¿sí? El resultado final quedaría de la siguiente manera, o sea que parte de A va a ser igual al conjunto vacío, al conjunto mismo, subconjunto de un elemento y subconjunto de 2 elementos. Y ahí, así quedaría la parte de A. ¿Se entendió esta parte, Lucas? Bien, perfecto. Entonces, siempre que hablemos de partes, nos vamos a fijar la cantidad de elementos que tenemos, aplicamos el binomio de Newton para saber cuántos subconjuntos vamos a tener y de ahí partimos.
Comenzamos con el conjunto vacío, el conjunto mismo, subconjunto de un elemento, subconjunto de dos elementos. Y nuestro resultado final lo expresamos de esta manera. Si yo hubiese tenido un elemento más en A, voy a tener subconjunto de 3 elementos. Y los voy combinando. Bien. Bien, entonces este sería el último punto de este tema. En la clase de ayer yo ya les dije a los chicos que va a haber un trabajo práctico para poder resolverlo y para entregarlo, por supuesto que lleva nota también. Así es que bueno, de más está decir que cualquier duda que tengas, me puedes consultar y no hay problema. Bien, entonces hagamos un repaso general para ir cerrando y vamos a decir que vimos la definición de lo que es un conjunto y dijimos que es una colección de objetos bien definidos y que a los objetos que pertenecen al conjunto le denominamos, se llaman elementos. Tenemos dos formas de presentar un conjunto, por extensión y por comprensión. Por extensión es la propiedad que caracteriza al conjunto. O sea, es la propiedad que es la que me está indicando a mí cuáles son los elementos que van a constituir o que van a comprender ese conjunto. Tenemos también la manera de presentar por extensión, que es cuando se enumeran los elementos que pertenecen a ese conjunto, según la propiedad que yo tenga. Bien, tenemos al conjunto vacío, tenemos que considerar al conjunto vacío, que se encuentra dentro de cada uno de los conjuntos. También dijimos, vimos la manera de representar un conjunto, que es a través de diagramas de Venn. Tenemos el conjunto universal, que es un cuadrado rectángulo, y lo denotamos con la letra U mayúscula. A los conjuntos se lo va a designar con una letra mayúscula siempre. Bien, después hablamos de inclusión de conjunto, que es cuando tenemos que ver si un conjunto está incluido dentro de otro conjunto, que es diferente a la pertenencia de conjunto. Cuando se habla de pertenencia nos estamos refiriendo a los elementos que componen el conjunto. Y después vimos las operaciones. Vimos la unión, que es que nos está pidiendo esa operación unir los elementos de un conjunto con otro conjunto. En este caso, unir los elementos de A con los de B. Cuando nos piden la intersección, son los elementos comunes que existen entre conjuntos, y esa va a ser nuestra intersección. Complemento de un conjunto son los elementos que complementan a dicho conjunto, ya sea A, B o C, el conjunto que me solicite el complemento. Si me dice complemento de A, tengo que ver cuáles son los elementos que van a complementar a mi conjunto A. Si me dicen de B, el complemento de B, cuáles son los elementos que van a complementar a B. Bien, vimos diferencia de conjuntos. La diferencia es cuando me piden, por ejemplo, A menos B, o sea que me está pidiendo que enumere los elementos de A, pero no los de B. Si me piden los de B, enumero los de B y no los de A. Diferencia simétrica, que es igual a A menos B, unión B menos A. Y partes de un conjunto es la operación utilizando el binomio de Newton para hallar los subconjuntos de A. Si se pide de B, de B. Así es que bueno, esto sería todos los temas dentro de esta unidad. ¿Alguna duda, Lucas? ¿Hasta acá? Bien, perfecto, Lucas. Bien, Lucas, ya después nos estaremos comunicando para ver si coordinamos para el tema de lógica, ¿sí?
Perfecto, Lucas. Bueno, me alegro que te haya servido y dentro de todo vino bien, ¿sí? Que estuviste solo, así pudimos ver bien detalladamente la clase. Muy bien, Lucas, me alegro. Bueno, entonces nos estamos conectando el lunes con lógica. Que sigas bien, cuídate. Chao, chao.